Se cumplen más de 4 meses desde la salida de Vince McMahon de WWE y TKO Group Holdings. El empresario estadounidense se alejó de forma definitiva de la que supo ser su empresa de wrestling profesional, a raíz de los múltiples escándalos legales con los que sigue lidiando hasta la actualidad. La mirada de los nombres más veteranos hacia la WWE actual ha sido muy valorada por los fans y prensa. Un ejemplo es Randy Orton, quien hace poco opinó sobre la situación actual de la empresa sin Vince McMahon. Escucha, amo a Vince, dijo Orton a Wrestling. Me dio muchas oportunidades, pero creo que era hora de seguir adelante. Es desafortunado que haya sucedido de la manera en que sucedió. Pero al mismo tiempo, es bueno tener personas a cargo de mí que entienden lo importante que es para sus trabajadores estar en casa para los cumpleaños. El Día de Acción de Gracias y Navidad de Viper contó una historia relacionada a la visión antigua de WWE hacia los descansos. Vince McMahon estaba en RAW todos los lunes en la noche, y te aseguro que ni siquiera le importaba si tenías hijos. Me acerqué a él cuando tenía 35 años y le pedí un calendario más reducido por mis problemas de espalda. Él solo me miró y me dijo, te necesito en esos shows, la madre naturaleza nos afecta a todos. En ese momento, solo te quedaba sentir con la cabeza y desgastar tu espalda hasta la médula hasta que no puedas caminar más por los pedidos de ese hombre. A pesar de todas las oportunidades que me dio, es bueno tenerlo fuera de allí. Es genial que su yerno, Triple H, sea el director del juego. Nick Khan también es genial. Todos los que han llegado por parte de TKO también entendieron que estamos en una era diferente. Creo que se preocupan mucho más por contar con un talento bueno y descansado. Al final del día, somos humanos. Pese a su baja por lesión, CM Punk sigue estando muy presente en la programación televisiva de WWE. The Best in the World mantiene una rivalidad muy personal con Drew McIntyre, el responsable de su lesión y la persona que más lo odia en la empresa. Es por ello que el escocés no pierde la oportunidad de burlarse de su enemigo cada vez que se presenta la ocasión, empleando en la mayoría de los casos las redes sociales para llevar a cabo sus fechorías. Su última broma tuvo lugar recientemente en la sede de WWE en Stamford, Connecticut. A través de un video compartido en su cuenta de X/Twitter, vemos al luchador conversando con un técnico en la entrada del edificio. Drew pide al empleado que haga su trabajo, señalando su deseo de mostrar a la gente la gran cara estúpida de CM Punk. De repente, la imagen que preside la enorme pantalla de la sala, un póster promocional de Clash at the Castle, cambia para mostrar el rostro de CM Punk llorando. Cabe recordar que aquella fotografía fue tomada cuando The Best in the World anunció que se perdería WrestleMania XL por una lesión de tríceps. La imagen sorprendió a Drew, que incluso pareció asustarse al presenciarla. Tras ello, rió para observarla durante unos instantes. El escocés felicitó al técnico, al que describió como un genio, y se marchó, no sin antes asegurar que esto es arte. Drew McIntyre está programado para competir por el Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE en Clash at the Castle, el play que la empresa celebrará el 15 de junio desde Glasgow, Escocia, la tierra natal del luchador. Mientras, CM Punk continúa entrenando duro para regresar a la acción lo antes posible. Una vez reciba el alta médica, Punk cumplirá su promesa de hacer la vida del escocés un infierno. Todo apunta a que ambos llevarán su rivalidad al cuadrilátero, quizá con el campeonato mundial en juego. Elias fue una de las grandes sorpresas de la primera oleada de despidos de WWE tras la creación de TKO Group Holdings. El luchador profesional y músico estadounidense tuvo varios periodos como uno de los nombres más celebrados por los fans en las gradas, con un personaje de guitarrista religioso. Mientras desarrollaba su papel en pantalla, otra superestrella tomó un personaje muy similar en cuanto a las connotaciones bíblicas se refiere. Precisamente, fue Elias quien se encargó de declarar que propuso un personaje muy similar al que Seth Rollins encarnó entre 2019 y 2020. Siempre se me ocurrían diferentes personajes,
dijo Elías a Metro United Kingdom. Tenía varias formas de evolucionar a Elías hacia el siguiente nivel. Uno de los personajes que realmente pensaba que habría sido increíble, era convertir a Elías en el Monday Night Messiah. Si observas el programa, Seth Rollins y AOP recibieron ese personaje, a falta de mejores términos. Tenía una visión de mí mismo siendo un flautista de Hamelin que controlaba a la gente en RAW, como una especie de líder de culto. Siempre me gustó jugar con el concepto de Mesías y los temas bíblicos. El excampeón 24/7 justificó el uso de su idea en el varias veces titular de calibre mundial como una consecuencia de los movimientos corporativos. Hay sujetos a los que les pagan más o que necesitan tener en el centro de atención, y es posible que quieran darle los recursos a ellos. No quiero desacreditar a Ces con esto, porque el sujeto es absolutamente increíble. Pero así es como funciona el sistema. Es el riesgo que se corre a la hora de dar este tipo de ideas. Vincent McMahon ha vuelto a ser noticia esta semana debido a la pausa de la demanda de Janelle Grant contra él, John Laurinaitis y WWE por el conocido caso de acoso sexual y laboral a la que presuntamente fue sometida durante varios años. A raíz de esa denuncia, otros casos han visto la luz, los cuales han intentado probar la mala conducta de McMahon con sus empleados. El último caso es el de Melissa Hyde, conocida en el mundo de la lucha libre como Miss Hyde. La que fue empleada de WWE por un año, explicó en una entrevista para Wrestling Shoot Interviews que Vince McMahon forcejeó con ella en una ocasión porque él quería colarse en su habitación. En aquel entonces, Yatt estaba comprometida con el luchador Eddie Gilbert, y evitó que McMahon entrara para tener un romance con ella. Tuve que echar a Vince de mi habitación de hotel porque intentaba meterme la lengua en la boca, explicó Yatt. Después de hacer eso, lo siguiente que supe es que querían que fuera una federette. Yo dije, no quiero ser una federette. Me dijeron, bueno, vamos a hacer algo contigo y The Honky Tonk Man. No me fiaba de ellos, así que me fui y tuve que ir a rogar a Jim Crockett y Dusty Rhodes que me dieran trabajo. Aquella noche me acompañó a mi habitación de hotel e intentaba entrar. Yo le empujaba y le decía, fuera. En aquel momento estaba prometida. Si no lo hubiera estado, quizá, pero él tenía los dientes tan mal, y era como, ¿eres millonario muchas veces y no puedes arreglarte los dientes? Tenía los dientes muy mal, añadió. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal, luego activa la campanita para que no te pierdas el contenido de tu canal, fanáticos del wrestling.